Esa noche mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Breve y aterrador. Cariño, me duele la cabeza, náuseas, igual que el día en que papá tuvo su derrame. Tengo mucho miedo. Sentí como si el corazón se me detuviera. A papá le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca terminal. Pero ahora mi madre temblaba, suplicando ayuda. Salí al oscuro jardín como un desesperado, corriendo a salvarla. Y no tenía idea de que ese instante abriría la puerta a una verdad horripilante. Una verdad sobre la muerte de mi padre y sobre mi hermano menor, a quien yo siempre había considerado simplemente el hijo mimado de nuestros padres. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu apoyo es lo que me impulsa a revelar toda la verdad. Hola, me llamo Bryson. Tengo 34 años y vivo en una casita en las afueras con mi mujer Amanda y nuestra hija pequeña, Mónica. Desde fuera, mi vida podría parecer la que muchos sueñan, un trabajo estable, ingresos suficientes para que nuestra pequeña familia viva con comodidad. Pero bajo esa fachada tranquila hay una cicatriz en el pecho que no termina de sanar. No es algo grandioso ni ostentoso, es más bien una espina diminuta que me pincha de vez en cuando, recordándome cosas que he intentado olvidar. Es la historia de mi familia. No de la familia pequeña que tengo ahora, sino de la familia grande en la que crecí con nuestros padres y con mi hermano menor, Hayden. Me distancié de ellos, no porque no los quisiera, sino porque necesitaba espacio para protegerme, para vendar viejas heridas. Crecí en un pueblo pequeño donde todos se conocían, donde las tardes de domingo olían a risas y a las galletas recién horneadas de mamá. Mi padre, George, era un hombre severo y callado, pero profundamente orgulloso de su familia. Trabajaba en una fábrica de automóviles, salía temprano y volvía tarde, con las manos ásperas por la grasa y el sudor. Mi madre, Carol, era su opuesto, cálida, habladora, siempre esforzándose porque todo fuese perfecto para la casa. Y luego estaba Hayden, mi hermano, 6 años menor que yo. Era el centro de atención, el príncipe pequeño de nuestros padres. Y yo era el mayor, el que debía ser fuerte, independiente y sacrificado para mantener la armonía familiar. Desde pequeño noté la diferencia. No es que mis padres no me quisieran, sabía que me querían a su manera. Pero con Hayden su cariño parecía más incondicional, más ferviente. Cuando tenía 10 años, yo pedaleaba más de 3 millas hasta la escuela todos los días, mientras que a Hayden lo llevaba mamá en coche, incluso cuando ya podía ir solo. A los 15 trabajaba en una tienda de comestibles para poder pagar mis libros. A Hayden solo le bastaba pedir. Y mis padres le compraban todo, desde zapatillas nuevas para el baloncesto hasta una bicicleta cara. No albergaba odio, o al menos lo intentaba. Me decía que yo era el hermano mayor y que debía ser fuerte. Pero en el fondo no podía negar la sensación de ser pasado por alto, de ser siempre la segunda opción. Me marché del pueblo justo después del instituto y fui a la universidad en una ciudad grande, a más de 300 kilómetros. No quería vivir siempre a la sombra de Hayden. No quería seguir escuchando esas comparaciones, muchas veces sin mala intención. Hayden necesita esto, ¿entiendes? Tu hermano no es tan fuerte como tú. Lo entendía, pero cada vez que oía esas palabras me sentía empujado al margen. Ahora, con 34 años, he construido mi propia vida. Pero cada vez que pienso en mis padres o en Hayden, una punzada sorda sacude mi pecho. Mantengo contacto con ellos, pero de forma mínima, unas llamadas en las fiestas, unas visitas breves al año. No quería remover el pasado, pero el pasado siempre busca la manera de colarse en el presente. Era Acción de Gracias, una de las pocas ocasiones en que la familia extendida se reunía en la casa de mis padres en el pueblo. Conduje más de 3 horas, Amanda a mi lado y Mónica cantando una canción infantil en el asiento trasero. Le sonreí por el espejo retrovisor, pero por dentro estaba tenso. Volver a la casa de mis padres siempre se sentía como entrar en un campo de batalla invisible donde cada palabra y cada gesto podían reabrir viejas heridas. La casa era igual que siempre, la valla blanca algo desgastada y el jardín que mamá cuidaba con cariño,
ahora lleno de crisantemos amarillos. Al entrar, el olor a pavó asado y a tarta de calabaza me llegó de inmediato. Mi madre me abrazó fuerte, sus ojos se iluminaron al ver a Mónica. Papá me estrechó la mano con firmeza breve, como si no supiera qué decir. Entonces llegó Hayden, acompañado de su novia, Sofía, rubia, muy arreglada, con una sonrisa ligeramente altiva. Hayden era como siempre, confiado, llamativo, como si el mundo girara a su alrededor. Me dio una palmada en el hombro y se rió con voz alta. «Hermano grande, ¿cuánto tiempo? Sigues igual de serio, ¿eh?» Forcé una sonrisa para mantener el ambiente ligero. La cena comenzó. Todos nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera del comedor, tías, tíos, primos y un par de vecinos cercanos. Las risas, las conversaciones y el tintineo de las copas llenaban el aire. Miré alrededor intentando fundirme con la escena, pero no podía quitarme la incomodidad de encima. Amanda apretó mi mano bajo la mesa y con la mirada me dijo: «Tranquilo, todo irá bien». Entonces, como una bomba que estalla sin aviso, papá se levantó y dio un golpe suave en la copa para llamar la atención. Aclaró la garganta y, con voz baja pero firme, comenzó: «Quiero decir algo a la familia». Su mirada barrió la sala, deteniéndose un instante más en Hayden. «Tu madre y yo tenemos una póliza de seguro de vida de $1 millón. Y hemos decidido nombrar a Hayden como beneficiario». La habitación se quedó en silencio por un instante que se me hizo eterno. Sentí la sangre helarse en las venas. $1 millón para Hayden. Miré a mi padre esperando que explicara el porqué, que añadiera algo más. Pero siguió con calma: «Bryson, tienes una carrera sólida. Estás bien. Hayden está montando un negocio, las cosas son inestables. Él necesita este apoyo más». Mamá asintió, la mirada prendida de orgullo al mirar a Hayden. Sofía, la novia, sonrió triunfante y apretó la mano de Hayden bajo la mesa. Y Hayden, él sonreía, esa sonrisa altiva que conocía desde la infancia. «Gracias, mamá, gracias, papá», dijo con una voz tan dulce que me revolvió la piel. Intenté mantener la calma, esbozar una sonrisa forzada, pero por dentro una ola de resentimiento amargo me invadió. Amanda apretó mi mano con más fuerza y susurró: «¿Estás bien?». Asentí con la cabeza, aunque no estaba bien. Tuve la sensación de que alguien me había clavado un cuchillo en el pecho. Una vez más, yo era la segunda opción. Una vez más, Hayden estaba por encima de mí, como si todos mis esfuerzos, todos mis sacrificios, no valieran nada a los ojos de mis padres. La cena continuaba, pero ya no escuchaba nada. Las risas, las conversaciones, todo se volvió un ruido lejano, apagado por el golpeteo de mi propio corazón. Miré a Hayden contando una historia que hizo estallar la mesa en carcajadas. Miré a mamá, escuchando atenta, con los ojos rebosantes de amor. Miré a papá, asintiendo satisfecho, como si todo en el mundo fuera justo y correcto. Cuando la cena terminó, me levanté, abracé a mamá, estreché la mano de papá y me despedí de todos. Hayden volvió a darme una palmada en el hombro y me dijo: «No te lo tomes a pecho, ¿sí? Mamá y papá solo quieren lo mejor para la familia». Asentí sin responder, porque sabía que si abría la boca no podría mantener la calma. De camino al coche, Amanda me abrazó, su voz suave pero firme. «Ya no tienes que demostrarles nada. Lo has hecho todo. Ahora nos tienes a Mónica y a mí». La miré a los ojos, sintiendo la sinceridad en cada palabra. Pero dentro de mí, el dolor seguía ardiendo como un fuego que nunca se apaga. Asentí en silencio, abrí la puerta del auto para Amanda y coloqué a Mónica, que dormía profundamente, en el asiento trasero. La puerta se cerró de golpe, como sellando un día lleno de emociones enredadas. Mientras conducía, miré por el retrovisor y vi a Mónica durmiendo tranquila, con los labios moviéndose levemente, como si soñara algo hermoso. Me pregunté si algún día llegaría a sentirse como yo, relegada, abandonada por aquellos que deberían amarla más que nadie. Ese pensamiento me apretó el pecho.
Sujeté con más fuerza el volante, intentando concentrarme en la carretera. Pero las palabras de mi padre en la cena no dejaban de resonar en mi cabeza. Bryson, tienes una carrera sólida. ¿Estás bien? Hayden necesita más este apoyo. Aunque pronunciadas con calma, esas palabras me atravesaron como un cuchillo en el corazón. Estoy bien, pensé. Sí, lo estaba, porque me levanté desde cero. Construí todo con mis propias manos, sin un solo centavo de ayuda de mis padres. Y Hayden, él había vivido del favor constante, recibiendo cada oportunidad en bandeja, y ahora también $1 millón del seguro de vida. 1 millón. El número se me quedó grabado, no porque codiciara el dinero, sino porque era la prueba más clara del favoritismo que había tratado de ignorar durante tantos años. El coche avanzaba estable, el murmullo del motor mezclándose con el silbido del viento que entraba por la ventana entreabierta. Pensaba en Hayden, en cómo siempre había sido protegido, en cómo siempre le daban todo sin esfuerzo. No estaba celoso, o al menos intentaba convencerme de que no lo estaba. Pero no podía negar la injusticia, la sensación de que me habían arrebatado algo que sí merecía, reconocimiento, amor incondicional. Bryce, Amanda rompió el silencio, su voz suave pero firme. No dejes que lo que pasó con tus padres y tu hermano te siga hiriendo. Piensa en Mónica, en nosotros. Ellos no merecen tu dolor. Asentí otra vez, aunque en el fondo sabía que no podía soltarlo tan fácil. Las palabras de mi padre, la mirada de mi madre, la sonrisa de Hayden, eran como agujas pinchando mi corazón. No me destrozaban de un solo golpe, pero me hacían sangrar por dentro. Los días posteriores a Acción de Gracias transcurrieron en una calma engañosa. Volví al trabajo, a jornadas repletas de reuniones y proyectos, y a tardes cálidas con Amanda y Mónica. Pero cada vez que el teléfono sonaba y aparecía el número de mamá, una ola de ansiedad me recorría. Llamaba más seguido ahora, a veces con la voz temblorosa, a veces intentando sonar alegre, pero yo sabía que ocultaba algo. Todo comenzó un sábado por la tarde mientras jugaba con Mónica en el patio trasero. Ella corría detrás de una mariposa, su risa clara sonando cada vez que el insecto escapaba de sus manos. De pronto, mi teléfono vibró y apareció el nombre de Hayden en la pantalla. Fruncí el ceño. Casi nunca llamaba, a menos que necesitara algo. Contesté, manteniendo un tono neutro. Hola, Hayden. ¿Qué pasa? Su voz sonaba urgente, aunque conservaba ese tono confiado de siempre. ¿Cómo estás, Bryson? Escucha, tengo que hablar de algo importante. Estoy cerca de tu casa. ¿Podemos vernos? Miré a Mónica, luego a Amanda, que estaba podando unas plantas en el jardín. No es buen momento. Dímelo por teléfono. No quería verlo. No quería que me arrastrara a los problemas que intuía. No, Bryson. Es serio. Necesito tu ayuda. Solo esta vez, te lo juro. Su voz bajó, con un tinte de desesperación. Suspiré, sabiendo que no podía negarme de lleno. Está bien, ven, pero que sea rápido. Media hora después, Hayden apareció en la puerta. Conservaba su aire llamativo, camisa cara, reloj reluciente, pero sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Sofía no estaba con él. Lo invité a pasar a la sala, manteniendo un tono neutral. Mónica corrió a abrazarme la pierna y le pedí que fuera con mamá para poder hablar con su tío. ¿Qué ocurre, Hayden? Pregunté directo, sentándome frente a él. Hayden respiró hondo y comenzó su discurso, con esa voz suave de vendedor experimentado. Bryson, estoy en un aprieto. Abrí una tienda de moda exclusiva en el centro. Fue una gran inversión, pero el mercado está más duro de lo que pensé. Estoy endeudado, bastante. Solo necesito que me prestes $100,000. Te juro que en 2 años te los devuelvo el doble. Tengo un nuevo plan y esta vez es seguro. Lo miré fijamente. $100,000. No era una suma imposible para mí, pero la sola idea de darle dinero a Hayden me provocaba una risa amarga.
Nunca había devuelto nada. Ni dinero, ni confianza. Hayden, dije con voz serena pero firme, ¿acaso crees que soy un banco? ¿Dónde fue a parar todo el dinero que papá y mamá te dieron? ¿No te bastó? ¿Todavía no aprendes a sostenerte por ti mismo? El rostro de Hayden se encendió, su sonrisa arrogante se borró de golpe. Siempre eres así, Bryson. Siempre mirándome por encima del hombro. Crees que eres mejor porque tienes un trabajo estable, una familia perfecta, ¿no? Yo solo necesito una oportunidad, un poco de ayuda. Una sola oportunidad. Lo interrumpí, mi voz más alta de lo que pretendía. ¿Una sola? ¿Cuántas oportunidades has tenido, Hayden? Desde niños todo lo que quisiste lo tuviste. Yo tuve que ganarme cada cosa. No te debo nada. Hayden se puso de pie de un salto, señalándome con el dedo, los ojos ardiendo de rabia. Muy bien, Bryson. Te vas a arrepentir de no ayudarme. Crees que eres tan noble, pero en realidad no eres más que un egoísta que no sabe lo que significa la familia. Se marchó dando un portazo que retumbó en toda la casa. El golpe asustó a Mónica, que corrió hacia mí preguntando. «El tío Hayden está enojado, ¿papá?» La abracé, forzando una sonrisa. «Está bien, cariño. El tío solo está un poco cansado». Pero por dentro sabía que aquello no era el final. Unos días después recibí una llamada de Tom, un viejo amigo con quien Hayden y yo habíamos tomado clases de artes marciales cuando éramos niños. «Bryson, me enteré de lo de Hayden», dijo con voz preocupada. «Está en la ruina. Cerró la tienda de moda y se ahoga en deudas. Ahora él y Sofía se han mudado con tus padres. Escuché que anda diciendo que hipotecaron la casa para pagarle las deudas y financiarle otro negocio». Apreté el teléfono con fuerza, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Hipotecar la casa? Mis padres habían pasado la vida construyendo ese hogar, el lugar lleno de recuerdos donde crecí. Y ahora estaban dispuestos a arriesgarlo todo para rescatar los errores de Hayden. Una ola de rabia me invadió, mezclada con una impotencia sofocante. No podía cambiar la forma en que mis padres lo veían. No podía hacerles entender que lo único que hacían era sostener a alguien que jamás aprendió a valorar sus sacrificios. Llamé a mamá, intentando mantener la calma en mi voz. «Mamá, me enteré de que Hayden volvió a vivir con ustedes. ¿Qué está pasando?» Al otro lado, su voz sonaba cansada, como si escondiera un peso enorme. «Es solo temporal. Hayden está pasando un mal momento, así que tu padre y yo queremos ayudarlo a que se recupere. Ya sabes cómo es. Necesita tiempo. ¿Y la casa, la hipoteca?» No pude contenerme, mi voz se elevó. ¿De verdad hicieron eso? ¿Para qué? ¿Para que Hayden siga tirando dinero en sus locuras? Hubo un largo silencio antes de que respondiera, en un tono más bajo. «Bryson, no te preocupes. Sabemos lo que hacemos. Hayden es tu hermano. Tienes que entender que nos necesita». Colgué. No quise escuchar más. Sus palabras eran otro cuchillo hurgando en una herida antigua. Me dejé caer en una silla, mirando por la ventana a Amanda y Mónica jugando en el jardín. Y me pregunté por qué mis padres nunca veían lo que yo había hecho, lo que había sacrificado. ¿Por qué siempre elegían a Hayden, incluso cuando fallaba una y otra vez, incluso cuando se aprovechaba de ellos? Esa noche, mientras Amanda me hablaba de lo que Mónica había hecho en la escuela, mi mente estaba en otro sitio. Pensaba en Hayden, en cómo una vez más se había convertido en el centro de la familia, mientras yo, como siempre, quedaba a un lado. Pensaba en la casa de mis padres, que alguna vez fue mi refugio y que ahora estaba en riesgo por la irresponsabilidad de mi hermano. Y pensaba en la póliza de seguro de vida de $1 millón, en la que mis padres confiaban como si fuese la salvación de Hayden. Pero en mi interior comenzaba a crecer una mala corazonada, como una sombra oscura que se posaba lentamente sobre nuestra familia. Los meses posteriores a Acción de Gracias estuvieron marcados por llamadas más frecuentes de mamá. Al principio me preguntaba por la salud de Mónica,
Hablaba de los crisantemos en su jardín o se quejaba del clima húmedo del pueblo. Pero poco a poco su tono cambió. Desapareció la voz alegre y enérgica de la mujer que siempre intentaba mantener unida a la familia. En su lugar, escuchaba ansiedad, cansancio y a veces miedo. «Bryson, ¿estás bien?», empezaba diciendo. Pero en cuestión de frases terminaba hablando de Hayden. «Tu hermano está arruinando todo», me dijo una vez, con la voz temblorosa a través del altavoz. «Discute constantemente con tu padre, siempre por dinero. Quiere que retire la póliza del seguro de vida en efectivo. Dice que necesita más fondos, pero tu papá no acepta». Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolía la mano, sintiendo un peso cada vez mayor sobre el pecho. «¿Y qué dijo papá?», pregunté, aunque ya podía adivinarlo. Mamá suspiró, y en ese sonido se notaba su impotencia. «Tu padre se enojó. Le dijo, ya hipotecamos la casa por ti, Hayden. No puedo seguir echando dinero a un pozo sin fondo. Bryson, estoy muy preocupada. Sabes que tu papá tiene problemas de corazón. Estas discusiones, temo que lo desgasten demasiado». Guardé silencio. Una parte de mí quería gritar, decirle a mamá que Hayden no merecía más sacrificios. Pero otra parte se sentía impotente, como si observara un barco hundirse lentamente sin poder hacer nada. «Mamá, dile a papá que descanse más», logré decir al fin, con la voz seca. «Y cuídate tú también». Mamá soltó una risita débil, pero en ella se escuchaba la tensión. «Lo sé. Solo quiero que la familia esté bien. No te preocupes tanto. Tu padre y yo estaremos bien». Pero yo no podía dejar de preocuparme. Cada vez que colgaba, una inquietud creciente me roía por dentro, como una tormenta gestándose en silencio. Se lo conté a Amanda, y ella negó con la cabeza, los ojos llenos de preocupación. «Bryce, esto no me gusta nada. Hayden está empujando a tus padres a una situación peligrosa. ¿No crees que deberías hacer algo?». «¿Hacer qué?», respondí, con más amargura de la que quería. «¿Ir allá y decirles que dejen de confiar en Hayden? ¿De verdad crees que me escucharían, Amanda? Nunca lo han hecho. Nunca». Amanda no dijo nada, solo me abrazó, pero su abrazo no logró disipar la sofocante sensación de impotencia que me apretaba el corazón. Entonces, un martes por la mañana, sonó el teléfono mientras estaba en la oficina. El número de mamá apareció en la pantalla, y contesté con una sensación de hundimiento en el estómago. «Bryson», su voz sonaba ahogada, como si contuviera las lágrimas. «Tu papá se desplomó en la sala esta mañana. Llamé a una ambulancia, pero está muy grave». Me quedé helado, aún aferrado al teléfono, con la mente en blanco. «¿Qué?», susurré, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué le pasó a papá? Los médicos dicen que tuvo un infarto. Sus posibilidades de sobrevivir son muy bajas. La familia tiene que prepararse», continuó, con la voz quebrada. «Él ya tenía problemas de corazón, lo sabes. No pensé que pasaría tan rápido». No recuerdo que le respondí después. Quizá balbuceé unas palabras de consuelo, quizá prometí que iría enseguida. Pero al colgar sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Mi padre, el pilar severo pero firme de nuestra familia, estaba al borde de la muerte. No podía creer que pudiera dejarnos apenas unos meses después de anunciar que la póliza de seguro de vida sería para Hayden. Pedí permiso en el trabajo y conduje hacia el pueblo ese mismo día. Amanda quería venir conmigo, pero le pedí que se quedara con Mónica. Necesitaba enfrentar esto solo, al menos por ahora. Cuando llegué, encontré a mamá en la sala, con los ojos hinchados y enrojecidos, apretando un pañuelo arrugado entre las manos. Hayden estaba allí con Sofía, ambos inusualmente callados. Él abrazaba a mamá, pero sus ojos estaban vacíos, como si no alcanzara a comprender el dolor que ella sentía. Sofía, en cambio, estaba sentada en un rincón, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, como si el infarto de papá fuera apenas una molestia menor.
Tras días de lucha en la UCI, el doctor salió finalmente con la noticia que todos temíamos. Papá no había resistido. El funeral se celebró en un ambiente pesado, cargado de dolor y sorpresa. La pequeña iglesia del pueblo se llenó de familiares, vecinos y viejos amigos de papá. La gente susurraba sobre lo repentino de su partida, sobre lo buen hombre que había sido, sobre lo devoto que era con su familia. Yo me quedé junto al ataúd, mirando el rostro de papá, ahora en paz, pero frío. Recordé los pocos momentos en los que lo había sentido cercano, enseñándome a pescar en el lago, posando en silencio una mano en mi hombro cuando sacaba buenas notas, aunque nunca me felicitara de manera directa. A pesar de que siempre favoreció a Hayden, sabía que me amaba a su manera. Pero ya era tarde. Nunca podría decirle que lo había perdonado, que lo único que quería era que me viera. Los días posteriores al funeral me quedé más tiempo en casa para acompañar a mamá. Ella se volvió más callada, como si una parte de su alma se hubiera ido con papá. Hayden, en cambio, pareció recuperarse rápido. Apenas una semana después escuché a mamá decir que él había contactado con la aseguradora para reclamar el $1.000.000 del seguro de vida. Dice que lo usará para pagar deudas y empezar de nuevo, comentó, con un brillo de esperanza en la voz. Pero yo solo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. 1 millón. El número resonaba en mi cabeza, no porque lo deseara, sino porque no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba mal. La muerte de papá había sido demasiado repentina, justo después de esas discusiones acaloradas con Hayden. Recordé las palabras de mamá sobre aquellas peleas, sobre cómo él presionaba a papá para cobrar el seguro de vida. Un pensamiento horrendo cruzó por mi mente, pero lo aparté enseguida. No podía ser. Hayden era mi hermano. Egoísta e irresponsable, sí, pero incapaz de algo tan atroz, ¿o no? Al marcharme del pueblo para regresar con Amanda y Mónica, abracé a mamá con fuerza, sintiendo la fragilidad de su cuerpo. «Cuídate, mamá. Si pasa cualquier cosa, llámame enseguida», susurré. Ella asintió, pero sus ojos estaban vacíos, perdidos en la pena. Las semanas posteriores al funeral estuvieron llenas de llamadas a mamá, aunque solo fuera para preguntar cosas pequeñas. Pero cada vez que la escuchaba, sentía que una distancia invisible se abría más y más entre nosotros. Hablaba poco, con un tono cansado, como si llevara una carga que no quería compartir. Trataba de animarla a que se desahogara, pero siempre esquivaba el tema, preguntando por Mónica o por mi trabajo. «Estoy bien, Bryson», repetía siempre. Pero yo sabía que no lo estaba. Nadie podía estar bien después de perder a su compañero de vida, y menos con Hayden y Sofía aún allí, proyectando sombras oscuras sobre aquella casa que antes rebosaba de risas. Alrededor de un mes después, Hayden recibió el pago del seguro de vida, $1 millón. No me sorprendió, pero lo que sí me dejó helado fue cómo lo usó. Él y Sofía empezaron a vivir como si hubieran ganado la lotería. Fiestas interminables, compras lujosas, desde bolsos de diseñador hasta escapadas a resorts exclusivos. Seguían viviendo en la casa de mamá, pero por lo que supe, la trataban como si fuera su propiedad. Cambiaron los muebles, repintaron las paredes, incluso rechazaron a las viejas amigas de mamá cuando iban a visitarla, alegando que ella necesitaba descansar. Mamá no hablaba mucho de ello, pero en cada llamada yo percibía que el ambiente en la casa había cambiado. Ya no era el hogar cálido que conocía, donde ella se entretenía cuidando sus crisantemos dorados o horneando galletas. Ahora describía la casa con desapego, como si fuese una invitada. «Hayden y Sofía están arreglando todo», dijo en una ocasión, intentando sonar alegre. «Dicen que quieren que la casa sea más moderna. No estoy acostumbrada, pero supongo que estará bien». Apreté el teléfono, conteniendo la rabia que me subía por dentro. «Mamá, esa es tu casa, la tuya y la de papá. ¿Cómo puedes dejar que hagan esto? No tienen ningún derecho». Guardó silencio un instante antes de suspirar. «Bryson, solo quiero que Hayden se estabilice. Tu padre ya no está, y pensé que quizá esto lo haría madurar. No quiero perder a nadie más».
Sus palabras me retorcieron el corazón. Quería gritarle, decirle que Hayden nunca iba a cambiar, que solo estaba explotando su bondad. Pero no lo hice. No quería lastimarla más mientras aún se ahogaba en la pena por papá. En cambio, le dije: «Mamá, si necesitas algo, lo que sea, dímelo. Siempre estoy aquí para ti». Pero mamá no pedía ayuda. En su lugar, comenzaron a llegar mensajes de texto, casi siempre tarde en la noche, cuando yo ya dormía junto a Amanda. Mensajes cortos, dolorosos, como fragmentos de un corazón roto. «Bryson, estoy tan cansada». Uno decía: «Hayden quiere que venda la casa, pero yo no quiero. Está enojado. Dice que soy egoísta. No sé qué hacer». Otro, días después: «Sofía tiene las llaves de la casa. No puedo salir sin ella. Me siento una extraña en mi propio hogar». Al leer esos mensajes sentía como si me asfixiaran. Llamaba de inmediato, pero muchas veces mamá no contestaba. Y cuando lo hacía, apenas decía unas palabras antes de colgar. «Estoy bien, Bryson. No te preocupes». Pero yo sabía que no lo estaba. La imaginaba, la mujer fuerte, el alma de nuestra familia, ahora prisionera en su propia casa, tratada como sirvienta por el hijo al que había amado con tanta devoción. Una vez mencionó que Sofía había cerrado con llave la despensa y solo la dejaba tomar lo que ella decidiera. «Dice que como mal, que me voy a enfermar», dijo mamá, con la voz temblorosa. «Pero yo solo quiero cocinarme algo. Echo de menos los días en que tu padre y yo preparábamos la cena juntos». Su voz se quebró y escuché cómo intentaba contener los sollozos. Apreté el teléfono, sintiendo que la sangre me hervía. «¿Dónde está Hayden?», pregunté, mi voz endureciéndose. «¿Va a permitir que Sofía te trate así?». Mamá guardó silencio un momento antes de responder, casi en un susurro. «Él me dijo que no exagerara, que Sofía solo se preocupa por mí. Bryson, empiezo a pensar que me equivoqué al consentirlo tanto. Tu padre y yo estuvimos mal». Su confesión me atravesó como un cuchillo. Quise gritarle que yo lo había sabido desde siempre, que traté de advertirlos 1000 veces, pero nunca me escucharon. Sin embargo, no podía decirlo. No cuando la tenía tan rota frente a mí. En su lugar, le dije con suavidad: «Mamá, vente a vivir conmigo. Yo cuidaré de ti. No tienes que seguir ahí, no tienes que soportar esto». Pero mamá negó, como ya esperaba. «No, Bryson. No quiero que el mundo se entere de nuestros problemas. Y no quiero ser una carga para ti. Tienes tu propia familia, a Mónica. Estaré bien. Todavía creo que Hayden cambiará». Colgué, sintiéndome aplastado por una ola de impotencia. Se lo conté a Amanda y ella me abrazó, con la voz temblando de rabia. «Bryce, no puedes permitir que tu mamá viva así. Eso no es solo una falta de respeto, es abuso. ¿Lo entiendes? Es crueldad». «Lo sé», respondí, con la voz apagada. «Pero ella no quiere irse. No puedo obligarla». Amanda me miró con los ojos encendidos de determinación. «Entonces tienes que hacer algo, Bryce. Si ella no se va, busca una manera de protegerla. No puedes quedarte mirando mientras ellos la destruyen». Asentí, aunque por dentro no sabía qué hacer. Sentía que estaba frente a un muro imposible de escalar. Cada mensaje de mamá, cada historia que contaba, era otro corte en mi alma. Pensaba en papá, en su muerte repentina, y de nuevo esa mala corazonada volvía a revolverse dentro de mí. Algo no estaba bien. Pero no me atrevía a indagar. No ahora. No mientras mamá estaba tan frágil. Entonces llegó aquella noche fatídica. El reloj se acercaba a las 11 y yo estaba sentado en el sofá, revisando los últimos correos de trabajo antes de irme a dormir. Amanda ya descansaba y Mónica soñaba en su habitación, abrazada a su osito de peluche favorito. De pronto, mi teléfono vibró, un pitido agudo que rompió el silencio.
Miré la pantalla y el corazón me dio un vuelco al ver el nombre de mamá. Era un mensaje de texto. Solo unas líneas, pero me helaron la sangre. Cariño, me siento muy mal. Dolor de cabeza, náuseas, el corazón me late fuerte. Igual que el día que tu papá se desplomó. Tengo miedo. Mucho miedo. Leí esas palabras una y otra vez. Cada una me golpeaba el pecho. Dolor de cabeza, náuseas, el corazón desbocado. Los síntomas eran demasiado familiares, un eco aterrador de lo que mamá había descrito antes de que papá colapsara. Los recuerdos de su muerte me inundaron, mezclándose con sus mensajes desesperados sobre el control y los abusos de Hayden y Sofía. No pensé. No podía pensar. Solo una idea me consumía: tengo que salvar a mamá. Esta vez no permitiría que la tragedia se repitiera. Salí corriendo de la casa, agarrando solo las llaves del coche y un abrigo. No llamé a Amanda, no quería preocuparla. Solo grité: tengo que ir a casa de mamá, es una emergencia. El trayecto al pueblo era de más de 3 horas, pero no me importó. Hundí el pie en el acelerador, el motor rugiendo en la oscuridad, el coche devorando la autopista desierta. Las farolas pasaban como destellos amarillos borrosos en mi mente. Apreté el volante con fuerza, el corazón martillando en mi pecho, cada latido repitiendo: rápido, Bryson, rápido. La carretera parecía interminable, pero no sentía el tiempo. Mi mente estaba llena de mamá, la mujer que alguna vez fue fuerte, el alma de nuestra familia, y que ahora yacía en algún lugar débil, asustada, llamándome. Recordé sus mensajes, sus historias de Sofía cerrando puertas, de Hayden gritándole. Recordé su voz temblorosa confesando que tenía miedo, y me maldije por no haber actuado antes. ¿Por qué no la obligué a dejar ese lugar? ¿Por qué la dejé quedarse en esa casa convertida en prisión? Al llegar al pueblo, ya era tarde. Las calles familiares estaban envueltas en sombras. La casa de mamá se alzaba bajo la luz de las farolas, con la vieja valla blanca aún en pie, pero parecía fría, un cascarón fantasmagórico. Frené de golpe, corrí hasta la puerta y la golpeé con los puños. «¡Mamá!», grité, mi voz resonando en el silencio. «Mamá, soy yo». La puerta se abrió, pero no era mamá. Hayden apareció con una camiseta arrugada, los ojos enrojecidos como si hubiera estado bebiendo. Sofía estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una mueca de fastidio. «Bryson, ¿qué es este escándalo a medianoche?», dijo Hayden, con tono irritado. Apreté la mandíbula. «¿Dónde está mamá? Quiero verla ahora mismo». Hayden se sobresaltó un instante y luego preguntó rápidamente: «¿Para qué la quieres?». Apreté el teléfono en mi mano, mi voz baja y cortante. Ella me escribió que no se sentía bien. Necesito verla, necesito saber qué pasa. Hayden se quedó congelado un momento, sus ojos moviéndose nerviosos, antes de balbucear. «Mamá está descansando. Solo un poco cansada. No exageres, no es nada serio». «¿Cansada?», rugí, incapaz de contener la furia. Ella me pidió ayuda, me rogó. «Hazte a un lado, Hayden. Quiero verla». Él se plantó en el umbral, negando con la cabeza. «Tranquilízate. No necesita un hospital. Llevarla solo será una molestia y un gasto inútil. Déjala descansar». Sofía intervino, su voz dulce pero helada. «Exacto, Bryson. No hagas un drama. Ella siempre se queja de todo, lo sabes». Ya no escuché más. Aparté a Hayden de un empujón y entré a la casa, el corazón martillando. La sala estaba en penumbras, iluminada apenas por una lámpara en la esquina. Y allí la vi. Mamá, encogida en el sofá, con gotas de sudor en la frente, las manos temblorosas apretando su pecho. Sus ojos abiertos, aterrados, como suplicando. «Bryson», susurró con voz tan débil que apenas la oí. «No estoy bien». Me arrodillé junto a ella, tomando su mano helada. «Mamá, estoy aquí.
Te voy a llevar al hospital ahora mismo. Sin esperar más, la alcé en brazos. Su cuerpo era tan ligero que me partió el alma. Aquella mujer que antes rebosaba energía en la cocina y el jardín, ahora parecía una hoja seca, frágil entre mis brazos. Hayden me agarró del hombro, intentando detenerme. ¿Estás loco, Bryson? Solo necesita dormir. No armes un escándalo. Me giré hacia él, mirándolo directo a los ojos, con la furia desatada. Prefiero equivocarme llevándola al hospital que verla colapsar como papá. Gruñí, con voz atronadora. Hayden retrocedió, atónito, mientras Sofía permanecía callada, incapaz de decir nada. Cargué a mamá hasta el coche y la acomodé en el asiento trasero, colocando mi chaqueta bajo su cabeza como almohada. Encendí el motor, su rugido quebrando el silencio de la noche. El velocímetro subía muy por encima del límite, pero no me importaba. Cada segundo era una apuesta con la vida de mamá. La miré por el retrovisor. Tenía los ojos cerrados, la respiración débil. «Aguanta, mamá», susurré, como si mis palabras pudieran anclarla. «No voy a perderte». El trayecto al hospital se sintió eterno. Conducía a toda velocidad por las carreteras oscuras, el corazón golpeándome en el pecho. No podía perderla, no podía dejarla ir como a papá. No ahora, no cuando aún había una oportunidad. Frené bruscamente en la entrada de urgencias y grité por ayuda. El personal médico corrió hacia nosotros y se llevaron a mamá en una camilla. La acompañé, apretándole la mano, hasta que una enfermera me pidió que esperara en el pasillo. Me quedé allí, con la espalda contra la pared, respirando con dificultad, el sudor escurriendo por mi frente. Los minutos se arrastraban como horas. Cada paso de un médico, cada sonido proveniente de la sala de emergencias apretaba más el nudo en mi pecho. Finalmente, un doctor salió, el rostro grave. «¿Usted es el hijo de Carol?» Asentí, apenas respirando. «Hemos hecho pruebas preliminares. La condición de su madre es crítica. Hay signos de una toxina inusual en su organismo. Necesitamos más análisis, pero debe prepararse para lo peor». «Toxina». La palabra retumbó en mi cabeza como una campana de muerte. «¿Toxina?», repetí, con la voz temblorosa. El doctor me puso una mano en el hombro, su tono bajo pero firme. «Sí. Aún no sabemos con certeza. Espere aquí y manténgase tranquilo». Me giré, mirando impotente por la ventanilla de la puerta, donde la fría luz blanca iluminaba las sombras frenéticas de los médicos en movimiento. Cerré los puños, las uñas hundiéndose en mis palmas, tratando de no derrumbarme. «Aguanta, mamá», susurré, aunque sabía que no podía oírme. Las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. «Por favor, no me dejes». Cada minuto era un siglo. Caminaba de un lado a otro, los ojos fijos en esa puerta, como si al mirar el tiempo suficiente ella pudiera salir sonriente, diciéndome que todo había sido una pesadilla. Pero en el fondo sabía que la verdad no era tan simple. Su mensaje. Dolor de cabeza, náuseas, el corazón acelerado, igual que el día en que tu papá se desplomó, resonaba en mi mente como una advertencia desde la tumba. Entonces otro médico se acercó, el rostro severo, los ojos cargados de preocupación. «Tenemos los resultados oficiales de la señora Carol», dijo, con voz clara. «Encontramos etilenglicol en su sangre, el principal componente del anticongelante para autos. Esto no es un envenenamiento natural. Hay signos de intención deliberada. Etilenglicol». Las palabras eran extrañas, pero me atravesaron como cuchillas. «¿Envenenamiento?», balbuceé, incrédulo. «¿Quiere decir que alguien intentó dañar a mi madre?» El médico asintió, serio. «Ya hemos notificado a la policía. Pronto estarán aquí para investigar. Pero, Bryson, la condición de su madre es crítica. Estamos haciendo todo lo posible». Me giré, conteniendo las lágrimas. ¿Quién podía ser tan cruel? ¿Quién dañaría a mamá,
la mujer que había pasado la vida entera amando y sacrificándose por todos. Entonces, como un rayo desgarrando la noche, los recuerdos de la muerte de papá me golpearon. Los síntomas que mamá había descrito antes de que él colapsara, idénticos a los suyos. Un miedo aterrador me sacudió. No, no puede ser, jadeé, la voz quebrada. Papá estaba igual. El doctor me miró en silencio unos segundos, y aunque sus labios eran cautos, sus ojos parecían confirmar mi sospecha. No podemos concluir nada sobre la muerte de su padre todavía, dijo con cuidado. Pero, considerando lo que sucede, sugiero que hable con la policía. Tal vez quieran reabrir su caso. La policía llegó minutos después, 2 agentes uniformados y un detective de civil. Me senté en un rincón del pasillo del hospital y les conté todo. El mensaje desesperado de mamá, los meses de control y abuso de Hayden y Sofía, las discusiones con papá por el dinero y la póliza del seguro de vida. El detective, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, tomó notas detalladas. Bryson, dijo al terminar, si lo que cuenta es exacto, necesitaremos investigar nuevamente la muerte de su padre. Con su permiso, quisiéramos exhumar el cuerpo para hacer más pruebas. Asentí sin dudar. Hagan lo que sea necesario, respondí, mi voz endurecida por la rabia que hervía en mi interior. Si alguien lastimó a mis padres, quiero la verdad. La investigación comenzó al día siguiente, y en menos de una semana, el detective me llamó a la estación. Me senté en una pequeña sala helada frente a él y a otro colega. Bryson, empezó, con voz pesada, hemos completado los análisis del cuerpo de su padre. Los resultados muestran rastros de etilenglicol, exactamente igual que en el caso de su madre. Me quedé helado, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Etilenglicol. Anticongelante. No solo mamá, papá también. Su muerte, considerada un infarto repentino, no fue natural. Mis padres habían sido envenenados. Asesinados. Y en lo más profundo de mí, un nombre emergió como una maldición. Hayden, susurré, su nombre escapando de mis labios como una daga. El detective me miró sin hablar, pero sus ojos sugerían que pensaba lo mismo. Aún no tenemos pruebas suficientes para acusar a nadie, dijo. Pero seguiremos investigando. Necesitamos que se mantenga calmado y nos deje hacer nuestro trabajo. ¿Calmado? ¿Cómo podía estar calmado sabiendo que mis padres, quienes habían dado todo por nosotros, habían sido víctimas del mismo hijo al que habían protegido? Mi corazón ardía de furia, mezclada con un dolor insoportable. Mis padres se equivocaron al poner toda su fe en Hayden, al relegarme, al cubrirle siempre las espaldas. Y ahora ese favoritismo los había llevado a la tumba, convirtiendo al hermano que una vez amé en un asesino a sangre fría. Salí de la estación y el aire helado me golpeó el rostro. El viento me cortaba, pero no sentía nada más que el ardor en el pecho. Levanté la vista al cielo, donde algunas estrellas titilaban débiles, y les juré en silencio a mis padres. Encontraré la verdad. Haré que quien les hizo daño pague. Pero en mi corazón sabía que descubrir la verdad no los traería de vuelta. Solo aliviaría un poco el dolor y sacaría a la luz una tragedia que ojalá hubiera evitado mucho antes. La policía lanzó oficialmente la investigación criminal al día siguiente. El detective Harris, el hombre de los ojos afilados, me llamó a la mañana siguiente. Bryson, dijo, con voz calmada pero firme. Necesitamos que vengas a la casa de tu madre esta tarde. Vamos a realizar un registro. ¿Quieres estar presente? No dudé ni un instante. Ahí estaré, respondí con voz firme. Quería verlo con mis propios ojos. Quería presenciar lo que Hayden y Sofía habían hecho en la casa que mis padres habían construido con toda una vida de esfuerzo. Cuando llegué a la casa de mamá, la policía ya estaba allí junto a un equipo de forenses. La casa se veía más fría que nunca, con la vieja valla blanca deslucida cargando el peso de los días pasados. Hayden y Sofía estaban en el porche, los rostros tensos, evitando mirarme a los ojos. Hayden intentó forzar una sonrisa al verme, pero no se la devolví.
No podía mirarlo sin pensar en los crímenes que había cometido contra nuestros propios padres. El detective Harris me guió hacia el interior junto con el equipo. El aire dentro de la casa era denso, como si el espíritu de mamá aún rondara, observándonos. «Revisaremos cada rincón», dijo Harris. «Si hay rastros de anticongelante, los encontraremos». Comenzaron por el garaje, donde Hayden guardaba su coche y varias cosas. Me quedé en un rincón, observando cómo los forenses abrían cajas e inspeccionaban estanterías. De pronto, uno de ellos habló, su voz cortando el silencio. «Detective, mire esto». Sostenía una botella de anticongelante, ya abierta, el líquido agitándose en su interior. No era una sola, hallaron 3 más, todas abiertas, apiladas en una esquina del garaje. Sentí el corazón apretarse. Anticongelante. La sustancia que había matado a mis padres. Hayden, de pie cerca, intervino de inmediato con voz nerviosa. «Eso es solo para el coche. Mi auto tenía una fuga de refrigerante, así que compré esas botellas». «¿Qué tiene de raro?». El detective Harris lo miró con frialdad. «Lo verificaremos, Hayden. Si de verdad es para el coche, no habrá problema». Su tono llevaba una sospecha clara. Vi a Hayden tragar saliva, sus ojos desviándose hacia Sofía, como pidiendo auxilio. La policía pasó a la cocina. En la encimera encontraron un vaso con restos de un líquido turbio. Un perito tomó una muestra y luego abrió el cubo de basura, donde descubrió una botella de refresco abierta con trazas químicas en el interior. Observaba cada movimiento con el corazón oprimido. Objetos cotidianos, un vaso, una botella, convertidos en pruebas de un crimen atroz. Pero el mayor impacto llegó cuando examinaron el ordenador personal de Sofía, hallado en el dormitorio principal, la habitación que alguna vez fue de mis padres. Uno de los forenses lo encendió, revisó el historial de búsquedas y su expresión se tensó. «Detective, tiene que ver esto», dijo, con voz cargada de tensión. Harris se acercó y yo lo seguí, el corazón golpeándome. En la pantalla aparecían búsquedas como mata el etilenglicol. Dosis de envenenamiento con etilenglicol. ¿Cómo ocultar un envenenamiento cardíaco? Las fechas coincidían con los meses previos a la muerte de papá y se extendían hasta semanas antes del colapso de mamá. Sentí que la sangre se me helaba. Me giré hacia Sofía, que estaba en la esquina, pálida. «¿Cómo explicas esto?». Rugí, incapaz de contener mi furia. «Estabas investigando cómo matar, ¿verdad?». Sofía negó con la cabeza, la voz temblorosa. «No, no es lo que piensas. Solo tenía curiosidad. Leí un artículo sobre un caso de envenenamiento. No hice nada». Hayden intervino, la voz aguda, casi desesperada. «Bryson, estás loco. ¿De verdad crees que somos asesinos? Es solo una coincidencia. Detective, tiene que creerme, yo no dañé a nuestros padres». El detective Harris levantó la mano, silenciándolos a ambos. «Analizaremos las muestras y los datos», dijo, firme. La compra de anticongelante, los rastros en la casa, el historial de búsquedas y los resultados de los cuerpos de sus padres apuntan en una misma dirección. «Llegaremos al fondo de esto». Miré a Hayden. Evitaba mi mirada, pero en sus ojos brillaba el miedo. Sofía se cubría el rostro, murmurando incoherencias. Quería lanzarme sobre ellos, gritar, exigir justicia de inmediato. Pero me contuve. Sabía que la verdad debía salir a la luz con claridad, no empañada por mi rabia. La policía se marchó tras recoger las pruebas, las botellas de anticongelante, el vaso, la botella de refresco y el ordenador de Sofía. Harris se volvió hacia mí. «Analizaremos todo con detalle y prepararemos una orden de arresto. Bryson, necesito que te mantengas sereno. No dejaremos que los culpables escapen». Asentí, aunque por dentro era imposible estar calmado. Me quedé frente a la casa de mamá, contemplando la puerta cerrada. Ese lugar que alguna vez fue el corazón de nuestra familia ahora era la escena de un crimen atroz.
Pensé en papá, en mamá, en cómo siempre habían protegido a Hayden, en cómo depositaron toda su fe en él. Y esa fe los había traicionado, robándoles la vida. Esa misma noche volví al hospital. No pasó mucho hasta que una enfermera se me acercó, el rostro pálido, la voz temblorosa. Bryson, lo siento mucho. Tu madre no lo logró. El mundo a mi alrededor se hizo pedazos. Corrí hacia la puerta de urgencias, pero la enfermera me detuvo. No puede entrar, dijo, llena de pesar. Hicimos todo lo posible. Me quedé inmóvil, sintiendo como si me arrancaran el corazón. No me dejaron entrar a sostener la mano de mamá una última vez, ni despedirme. Solo podía imaginarla del otro lado, dando su último aliento, los ojos llenos de miedo y arrepentimiento, suplicándome que descubriera la verdad. Caí en una silla, enterrando el rostro entre las manos, las lágrimas corriendo sin control. Mamá, susurré con la voz rota. Perdóname, no pude salvarte. El dolor me envolvía como una ola gigante, mezclado con culpa. Me quedé en aquella silla dura del pasillo, viendo pasar al personal médico, sus miradas llenas de compasión pero distantes. No podía dormir, aunque mi cuerpo estaba exhausto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mamá, sus ojos suplicantes, como tratando de decirme algo. Pensaba en papá, en su muerte catalogada como un infarto, en las botellas halladas en el garaje, en el historial de Sofía. Todas piezas de un rompecabezas macabro, con Hayden en el centro. Saqué el teléfono, buscando algo de consuelo en las fotos de Amanda y Mónica. Pero una mala corazonada me carcomía, negándome el descanso. Entonces recordé las cámaras de seguridad que había instalado en la casa de mamá meses atrás, cuando ella empezó a hablarme del control de Sofía. Había configurado una aplicación para revisarlas a distancia. Con las manos temblorosas abrí la app y accedí a las cámaras de la sala y el garaje. Y lo que vi me paralizó. En la tenue luz de una lámpara nocturna, aparecían Hayden y Sofía empacando apresurados. Hayden metía fajos de billetes en una bolsa de lona mientras Sofía arrastraba una maleta, el rostro tenso, los ojos moviéndose con nerviosismo. Se movían rápido, como quien se prepara para huir. Amplié la cámara del garaje y los vi cargando la maleta hacia el coche, cuyos faros parpadearon cuando Hayden encendió el motor. Apreté el teléfono con fuerza, el corazón desbocado. Estaban huyendo. Hayden y Sofía sabían que la policía les pisaba los talones e intentaban escapar antes de ser atrapados. Sin dudar, llamé al detective Harris. «Detective», dije con urgencia, «Hayden y Sofía están escapando. Los veo en las cámaras de seguridad. Están saliendo de la casa de mamá ahora mismo». Harris respondió enseguida, con tono firme. «Quédese donde está, Bryson. Vamos en camino. No haga nada peligroso». Pero yo no podía esperar. Corrí al estacionamiento del hospital, subí a mi coche y aceleré rumbo al pueblo, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Tenía que alcanzar a Hayden. Tenía que enfrentarlo, aunque fuera una vez, para mirar a los ojos al hombre que le había arrebatado la vida a nuestros padres. Al acercarme a la casa, vi los faros del coche de Hayden encenderse. Luego salió disparado de una calle lateral, huyendo desesperado. Detrás de él, una fila de patrullas con sirenas y luces rojas lo perseguía. Hundí el pie en el acelerador, uniéndome a la persecución, con el corazón golpeando en mi pecho. Las tranquilas calles del pueblo se transformaron en un campo de batalla. Las sirenas aullaban, las luces rojas y azules desgarraban la noche. Hayden conducía como un demente, zigzagueando, intentando perder a la policía. Lo vi casi chocar con un camión en un cruce. Las llantas chillaron, dejando marcas negras en el asfalto. Los altavoces policiales tronaron. «Hayden Esson, detenga el vehículo de inmediato. Está rodeado». Pero Hayden no se detuvo. Yo manejaba detrás de las patrullas, guardando distancia, sin poder apartar los ojos del coche de mi hermano. En mi mente aparecían imágenes de mis padres,
La sonrisa de mamá mientras horneaba, la mirada severa pero cálida de papá enseñándome a pescar. Todo eso nos lo había robado Hayden con su avaricia y egoísmo. Apreté el volante, las lágrimas resbalando por mi rostro, pero no frené. No podía permitir que escapara. Finalmente, en un camino sin salida cerca del bosque, la policía rodeó el coche de Hayden. El vehículo derrapó hasta detenerse, levantando una nube de polvo. Hayden saltó e intentó correr hacia los árboles, pero dos agentes lo alcanzaron rápido y lo derribaron. Sofía se quedó desplomada en el asiento del pasajero, sollozando y gritando. Yo no quería hacerlo. Él me obligó. Yo no quería. Aparqué y salí del coche, observando la escena desde la distancia. Hayden estaba esposado, el rostro torcido entre rabia y miedo. Me miró y gritó. Bryson, lo arruinaste todo. Nunca me entendiste. Solo tomé lo que me correspondía. Sus palabras fueron como un último cuchillo en mi corazón. ¿Lo que te correspondía? Susurré, con la voz temblorosa de ira. Mataste a nuestros padres por dinero, Hayden. ¿Y crees que eso era lo que merecías? La policía se llevó a Hayden y Sofía a la comisaría. Yo lo seguí, sintiendo que mi cuerpo se movía en automático. En la estación, Hayden seguía desafiante, gritando durante el interrogatorio. No tienen nada contra mí. No hice nada. Todo es una coincidencia. Pero su voz temblaba. Yo lo observaba desde el otro lado del cristal, sentado en la sala de interrogatorios, evitando mi mirada, con las manos esposadas temblando. Sofía, en otra sala, lloraba desconsolada, repitiendo que solo había seguido las órdenes de Hayden. Miré a mi hermano, el niño al que alguna vez protegí, el centro de nuestra familia, y ahora un extraño, un asesino a sangre fría. Mis ojos ardían de angustia, pero ya no quedaban lágrimas. El llanto había sido reemplazado por una resolución ardiente, la justicia no lo perdonaría. Mientras Hayden y Sofía permanecían detenidos, yo debía organizar otro funeral. En menos de un año, había perdido a las dos personas que más amaba. El dolor era tan grande que sentía que mi corazón se rompería en 1000 pedazos. Pero decidí canalizar mi pena en fortaleza. Juré no perdonar jamás a mi hermano por lo que les había hecho a nuestros padres. Meses después, el juicio de Hayden Esson se convirtió en el centro de atención pública. La pequeña sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, vecinos, viejos amigos de mis padres y desconocidos curiosos por aquella historia macabra. Me senté en la primera fila, con Amanda a mi lado apretándome la mano, mientras Mónica se quedaba en casa de una amiga para protegerla del torbellino mediático. Las cámaras apuntaban hacia mí, los flashes estallaban, pero no me importaba. Mis ojos estaban fijos en Hayden, sentado al frente, con un traje negro que no lograba ocultar su expresión tensa ni sus ojos esquivos. Sofía estaba cerca, con la cabeza gacha, el rostro pálido escondido tras su cabello. El juicio comenzó y cada prueba presentada fue un martillazo. El detective Harris expuso los hallazgos: las botellas de anticongelante en el garaje, el vaso y la botella con rastros de etilenglicol, y el historial de búsquedas en la computadora de Sofía sobre métodos de envenenamiento y cómo ocultarlos. Cada pieza formaba un rompecabezas claro, los crímenes de Hayden y Sofía. Yo escuchaba cada palabra, sintiendo como si el corazón me aplastara. Aquellas botellas, que alguna vez parecían simples productos para el coche, se habían convertido en las armas que arrebataron la vida de mis padres. El punto de quiebre llegó cuando Sofía subió al estrado como testigo. Su voz temblaba, los ojos enrojecidos. Sabía que estaba mal, dijo, con voz quebrada. Sabía que Hayden ponía anticongelante en las bebidas de sus padres. Lo vi hacerlo, pero no me atreví a detenerlo. Me dijo que era la única forma de conseguir dinero para empezar de nuevo. Tenía miedo, miedo de lo que me haría si no lo obedecía. La sala quedó en silencio, roto solo por sus sollozos. Yo la miré, con la sangre ardiendo en mis venas. Ella lo sabía, lo vio, y aún así no hizo nada por salvar a mis padres. Volví la mirada hacia Hayden,
esperando ver algo de arrepentimiento. Pero no había nada. Su rostro estaba frío, los labios apretados, como buscando excusas para culpar a otro. Cuando llegó su turno, se levantó con voz chillona y desafiante. «No hice nada», gritó. «Todo es coincidencia. Mis padres murieron de enfermedad, no por mí. Sofía me está culpando para salvarse. No tienen pruebas sólidas». Pero sus palabras se desvanecieron en el aire. La evidencia era demasiado clara, demasiado aplastante. La compra del anticongelante, los rastros en los cuerpos de mis padres, el historial en la computadora, todo señalaba directamente a él. Lo observé en silencio. Mi hermano. El niño al que mis padres habían protegido con tanto fervor, el centro de su amor. Ahora, nada más que un asesino sin remordimientos, empeñado en culpar a todos menos a sí mismo. Sentí un dolor profundo, no solo por haber perdido a mis padres, sino también por haber perdido al hermano en el que alguna vez había esperado un cambio. Tras varios días de audiencias, el jurado finalmente entregó su veredicto. El juez, un hombre mayor con voz grave y autoritaria, leyó la sentencia. Hayden Esson, el acusado, es declarado culpable de asesinato en primer grado de 2 víctimas, George Esson y Carol Esson. El acusado es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en murmullos, pero yo permanecí inmóvil, sintiendo como si un enorme peso se hubiera levantado de mi pecho. Sofía, por haber cooperado con la policía y confesado, recibió una sentencia más leve, 15 años de prisión. Bajó la cabeza, las lágrimas rodando por su rostro, pero yo no sentí compasión. Tal vez fue manipulada, tal vez tuvo miedo, pero eligió callar. Y ese silencio le costó la vida a mi madre. El juicio concluyó y salí al exterior, con la débil luz del otoño acariciando mi rostro. Las cámaras de los reporteros se giraron hacia mí, lanzando preguntas sin cesar, pero no quise responder. Me detuve un instante, miré a la multitud y solté un suspiro. Mis padres se equivocaron al consentir tanto a Hayden, dije con voz baja, pero clara. Y el precio fue su vida. La justicia puede llegar tarde, pero nunca falla. Unos días después conduje hasta el cementerio donde descansaban mis padres. El viento otoñal soplaba, frío, arrastrando hojas secas. Me quedé solo frente a sus 2 tumbas, colocando un ramo de crisantemos blancos, la flor favorita de mamá. Miré los nombres grabados en las lápidas y una mezcla de dolor y paz se apoderó de mí. Cumplí mi promesa, susurré con la voz entrecortada. La verdad salió a la luz. Me quedé allí, dejando que el viento alborotara mi cabello, permitiendo que los recuerdos de mis padres inundaran mi mente. Ellos no fueron perfectos. Se equivocaron al depositar tanta fe en Hayden. Pero eran mis padres, y los amé a pesar del dolor que me causó su favoritismo. La herida seguía en mi corazón, una cicatriz que nunca sanaría. Pero junto a ella había un frágil atisbo de paz. Había cerrado esta tragedia, había hecho justicia por mis padres. Sin embargo, sus ecos, la pérdida, la traición y las preguntas sin respuesta me acompañarían para siempre. Me giré y me alejé, dejando las flores blancas sobre sus tumbas, sabiendo que una parte de mí siempre permanecería allí, junto a ellos, en recuerdos que jamás se desvanecerán.